Fundamentos de la navegación y posicionamiento por satélite. Continuamos con GNSS, GPS y GLONASS. Quien les habla, el ingeniero Luis Ricardo Gutiérrez, director de línea de GPS aplicado del Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar. Sistema de posicionamiento global o Global Positioning System, GPS. Fuentes de errores. Todo artefacto que sea o pueda ser manipulado y creado por el ser humano tiene errores, pero a su vez tienes que sumarle los errores que se puedan aparecer en el exterior o en el medio en el cual ellos están. Estas fuentes de errores están desde el satélite, el medio de propagación y instrumental o del receptor. Cuando hablamos del satélite son las efemérides u órbitas, el reloj del satélite, la geometría satélite-receptor y el centro de fase de la antena del satélite. Cuando nos referimos al medio de propagación nos referimos a la ionosfera, la troposfera y la multitrayectoria o lo que se conoce como multipath. Y cuando hablamos del instrumental o del receptor, hablamos del reloj del receptor, el centro de fase de la antena del receptor o ruido del propio receptor. Fuentes de errores. Las fuentes de errores desde el punto de vista desde el satélite vienen desde las efemérides u órbitas. ¿Por qué desde las efemérides u órbitas? O sea, la posición de los satélites está en función del tiempo, el modelado de fuerzas externas y las incertidumbres pueden alcanzar a más o menos 100 metros. ¿Por qué decimos que las efemérides u órbitas pueden ser fuentes de error? ¿Por qué? Porque dichas efemérides están en función al tiempo. Si estos relojes llegan a tener un nanosegundo o algo de falla, automáticamente esa posición va a variar. El modelado de fuerzas externas, tenemos que tomar en cuenta que mientras estos instrumentos estén sobre nosotros, estén en el espacio, ellos están sometidos a cierta cantidad de fuerzas que los pueden mover o rotar de la órbita en la cual se están moviendo. Tenemos los relojes del satélite. Son altamente precisos, pero no perfectos. El error enviado en el mensaje de navegación puede ser también error en el orden de los nanosegundos, que es 10 a la menos 9. Un nanosegundo equivale a un error de 30 centímetros aproximadamente. Es decir, si estas estaciones terrenas no están pendientes de corregir los relojes, nuestras mediciones pueden acarrear errores de 30 centímetros o más. El satélite. Disponibilidad selectiva o anti-spoofing, implementada por el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para hacer la degradación intencional de la señal GPS, es decir, la calidad de la información que recibíamos en nuestros receptores siendo civiles no era la mejor. ¿Por qué? Porque ya venía con una distorsión por parte del anti-spoofing. Esto se podía observar en la alteración de los relojes y datos orbitales del sistema como tal. Fue activada el 25 de marzo de 1990. El error de 100 metros cuando este sistema estaba activo aproximadamente lo que se podía conseguir. Fue desactivada, gracias a Dios, el 1 de mayo del año 2000. Estos errores también pueden ser por el medio de propagación. Las señales se propagan en la atmósfera, o sea, no hay un canal directo desde el satélite hasta el receptor, es decir, cualquier cosa puede pasar mientras esa señal viaja desde el satélite hasta el receptor como tal. Y esto va a sufrir un retardo por las capas con respecto a la ionosfera y a la troposfera. Cuando hablamos de la ionosfera, está entre 50 y 200 kilómetros, cargada con partículas eléctricas.
y el medio dispersivo para ondas de radio. Error proporcional al contenido de electrones. Es decir, este error, cuando esta señal pasa por la ionosfera, va a tener un error proporcional a lo que normalmente se conoce en las ondas hertzianas o las ondas de radio como un ruido, como estática. La troposfera capa hasta los 16 kilómetros de altitud. Tenemos presente vapor de agua, temperatura y presión de los gases. Modelos troposféricos simplificados por Hohlfeld en 1969 y Sastamoinen en 1972. Gracias a estos modelos se puede minimizar la incidencia de estos errores en la troposfera, pero no se eliminan por completo. Sigamos en el medio de programación. El efecto multitrayectoria o multipatch. El efecto multitrayectoria o multipatch no es otra cosa que son reflexiones múltiples de la señal emitida por el satélite. Señales más largas debido a que tienen un tiempo de propagación mucho más largo. Y los errores van de más o menos 2 a 3 metros. ¿Qué sucede? Si yo estoy midiendo y estoy cerca de una casa con techo de zinc, una casa con espejos, un espejo de agua, un vehículo, cualquier tipo de superficie que pueda reflejar. ¿Qué sucede? Esta señal viene viajando. Ella puede venir distorsionándose poco a poco entre la ionosfera y la troposfera y se va moviendo. Pero resulta que cuando está a punto de llegar al receptor, se consiguen con una lámina de zinc, una superficie autorreflejante, un carro recién salido del taller de pulitura y lo paran cerca de donde está el receptor. Voy saliendo de la marquetería con un espejo nuevo y resulta que voy pasando por este receptor. Bueno, todas esas superficies pueden atraer la señal. Esta señal llega a este dispositivo o a este medio y posteriormente es que llega al receptor. Entonces, ese tiempo que transcurre desde el satélite hasta el receptor está erróneo porque está transcurriendo más tiempo, porque viajo en otra dirección antes de llegar al receptor. Se reduce evitando superficies reflejantes y en base a lo que es el diseño de la antena del equipo con el que estamos trabajando. Fuentes de errores desde el receptor. El reloj del receptor. Gran desviación de tiempo con respecto al tiempo GPS. Los relojes con osciladores de cristal de cuarzo tienden particularmente a descalibrarse mucho más rápido. Se toma como incógnita dentro del sistema de ecuaciones para determinar la posición. Cuando estamos haciendo el cálculo de los pseudorangos que recibe el receptor, allí, dentro de esa ecuación, se toma en cuenta el tiempo del reloj. Variación del centro de fase de la antena. La señal es recibida en el centro de fase de cada antena. Hay muchas casas fabricantes de este tipo de dispositivos. Cada una de estas casas fabricantes coloca el centro de fase de la antena donde mejor les convenga. No todas las antenas son iguales, no todas tienen las mismas características, no todas tienen por lógica el centro de fase en todo el centro de la antena. No. Generalmente no coinciden con el centro geométrico de la antena. Dependerá del tipo de antena y pocos centímetros de desviación con respecto a la componente de la vertical. La magnitud es observable. Las observables más utilizadas para la determinación de la posición partiendo de la medición de distancia. Pseudorangos a partir de los códigos. El satélite transmite y automáticamente el receptor genera una réplica del código. El receptor determina el tiempo de viaje de la señal desde el satélite hasta que lo recibe. Y en realidad tanto el satélite como el receptor no están sincronizados. Siempre va a haber un desfase entre el uno
y el otro. Las fases de las portadoras. Conceptualmente, la idea básica para medir distancias es similar a la medición de código. Requiere de técnicas avanzadas de electrónica y sumatoria del número total de ciclos más los ciclos fraccionales entre el satélite y el receptor, multiplicada por lo que es la longitud de onda o la frecuencia base, y dependiendo de si estamos trabajando con L1, L2 o L5, la multiplicación. Son ondas sinusoidales y el receptor no puede identificar el número entero de ciclos, solo una fracción del ciclo común. Fase de la portadora. El número entero de ciclos desconocidos se denomina ambigüedad. ¿A qué llamamos nosotros ambigüedad? La señal viaja desde el satélite hasta el receptor. Esta señal que está viajando desde el satélite hasta el receptor lo hace en un tiempo dado, pero en este tiempo dado ella recorre y llega al receptor, pero resulta que el receptor toma en cuenta los ciclos completos. Si ustedes se acuerdan de matemática, la función del seno, tenemos la línea horizontal y tenemos una curva que sube, baja, atraviesa esta línea y vuelve a subir y llega hasta ella. Eso normalmente es un ciclo. Partir de la línea, atravesarla y volver a subir y llegar a ella. Entonces resulta que la ambigüedad no es otra cosa que los ciclos, la cantidad de ciclos que no se cumplen y el receptor los recibe, pero no los reconoce. ¿Por qué? Porque no son completos. Y él los denomina ambigüedad. Cuando estamos trabajando con observaciones diferenciales, tenemos la simple diferencia. Tenemos dos receptores observando al mismo satélite y en la misma época. Esto automáticamente, si se hace, elimina el efecto del reloj del satélite y reduce efectos atmosféricos. Doble diferencia. Tenemos dos receptores observando dos satélites simultáneamente en la misma época. Este tipo de observación cancela el efecto del reloj tanto del satélite como el reloj reduce efectos atmosféricos en distancias cortas. Triples diferencias. Las triples diferencias son dos receptores midiendo simultáneamente a dos satélites en dos épocas de tiempo. ¿Qué puedo obtener de esto? Cancela el efecto del reloj tanto del satélite como el reloj desaparece el efecto de la ambigüedad entera. Es decir, elimina los saltos de ciclo. Acá tenemos el cuadro en el cual podemos ver la observación, el simple, doble o triple diferencia. El efecto, que es lo que elimina o cancela. La simple elimina el reloj del satélite. Y la doble y la triple, relojes de los receptores y satélites. ¿Cuáles son los efectos reducidos? Ionosfera y troposfera en distancias cortas. Ojo. Y la posibilidad de reducción de la ambigüedad y la triple, que tiene la consideración de eliminar la ambigüedad por completo. Los indicadores de precisión. La precisión de la medición de pseudorangos expresada por el error equivalente en distancia al usuario nos dice que es la configuración geométrica de los satélites utilizados por los que captó o enganchó nuestro receptor. La geometría es un factor importante en el posicionamiento preciso de un punto. Y la dilución de precisión o DOP, Dissolution of Precision, como lo dicen sus siglas en inglés, mide la bondad de esa geometría. Podemos ver en estas dos gráficas. Tengo dos escenarios con 4
satélite. En la precisión pueden utilizarse varios DOT, lo cual dependerá de la necesidad del usuario. El más común es el PDOT, que es el de Position Dissolution of Precision. Existe el HDOT, Horizontal Dissolution of Precision, VDOT, que es Vertical Dissolution of Precision, el TDOT, Time Dissolution of Precision, y el GDOT, que es el Geometric Dissolution of Precision. El más utilizado, o el que más se le presta atención en el momento que están haciendo una medición, es el primero, el PDOT. ¿Qué consideraciones tengo que tener yo al momento de observar el DOT? Si el PDOT es menor a 2, está excelentemente bueno. Si 2 es mayor que el DOT, pero es menor que 3, se puede decir que es bueno. O sea, no es el mejor, pero está bastante aceptable. Pero si ya 4 es mayor que el DOT y menor que 5, se puede considerar que es aceptable, dependiendo del tipo de medición que voy a hacer. Y sería normalmente aceptable para todo, excepto para altísimos niveles requeridos de precisión. Y cuando el DOT es mayor o igual a 6, sería aceptable únicamente para requerimientos de precisiones muy, pero muy bajas. Los saltos de ciclo. Un salto de ciclo es una discontinuidad o salto en el cálculo de las ondas sinusoidales entre los satélites y el receptor. Es una discontinuidad o salto en las mediciones de fase de la portadora para un número entero de ciclo. Tenemos dos conceptos, dos autores diferentes, 1990, 2002, pero en sí lo que están diciendo ambos autores es muy similar. Esto se debe a obstrucciones, ruido en la señal, baja elevación de los satélites, la señal de los satélites es débil, fallo en el software del receptor o inclinación en la antena. Ambigüedad. La ambigüedad es la incertidumbre de la medición del número entero de ciclos de onda de la portadora entre el satélite y el receptor. Para Frex 1990. Los parámetros de ambigüedad inicialmente son estimados como parte de la solución de cuadrado mínimo o filtro de Kalman. Desafortunadamente, ningún método puede determinar el número entero de los parámetros de ambigüedad común. Con esto nos despedimos de GPS o Global Position System. Ahora vamos a viajar a Rusia. Ahora vamos a hablar de GLONASS, Global Navigation Night Sputnik System, es decir, el sistema ruso. GLONASS, dentro de sus antecedentes, nos dice que inicialmente desarrollado por la Unión Soviética en los años 70, a la par del sistema GPS, siendo lanzado el primer satélite del sistema en 1982, es decir, hace 40 años, junto a dos satélites declarado oficialmente operacional en septiembre de 1993 con 12 satélites, constelación nominal a finales de 1995, a la par con GPS. Entre 1996 y 2002 el sistema fue decayendo hasta tener únicamente 8 satélites en operaciones. En el 2010 GLONASS alcanzó el 100% de la cobertura de todo su territorio y en el 2011 fue restablecida la cobertura global con 24 satélites. GLONASS, como siglas en inglés lo dicen, es un sistema global de navegación por satélite GNSS desarrollado por la Unión Soviética, siendo hoy administrado por la Federación Rusa y que constituye el homólogo del GPS estadounidense y Galileo para Europa. Al igual que el GPS, está dividido en segmentos. El segmento espacial consta de una constelación de 25 satélites y tiene varios en reserva. Tiene 3 planos orbitales con una inclinación de 64
94,8 grados con respecto al ecuador. Y la separación entre los planos es de 120 grados, a una altitud de 19.100 kilómetros aproximadamente sobre la superficie de la Tierra. La visibilidad de al menos 5 satélites por cada punto en el que yo decida tomar mediciones. Las órbitas casi circulares con un periodo orbital de 11 horas 15 minutos, es decir, 45 minutos menos que GPS. El primer satélite fue lanzado en 1982 y diversas generaciones de satélites se han puesto en órbita. El bloque 1 fueron 18 satélites lanzados entre 1982 y 1985. 14 meses de vida útil, prototipos para la validación. Lo que llamaron el bloque 2 inició su primer lanzamiento en 1985, con una vida útil promedio de 16 meses y 2 años, con un peso aproximado de 1.250 kilogramos, con una estabilidad del tiempo y frecuencia. Actualmente están fuera de servicio. Mucho tiempo.